Bueno, entonces, como les estaba diciendo, el asunto es qué hacemos nosotros con el tiempo y cómo nosotros podemos vincular nuestra fe en ese tiempo. Por ejemplo, usted va al almacén o a la panadería o al supermercado o a donde vaya. Usted va cantando gloria a Dios, aleluya, y se pone un cartel acá en la frente que diga yo soy cristiano. No creo que lo hagan, porque no la van a llevar presa, o lo van a llevar al manicomio y lo van a dejar por acá en la colonia, ¿no? En algún lado lo van a llevar, ¿no? Claro, porque normalmente es así. Entonces, pero sin embargo, cuando usted va a un lugar, usted sabe, por la fe, que el Señor va con usted. Por la fe. ¿Pero en fe en qué? En lo que fue dicho. La palabra de Dios nos enseña y nos promete, Jesús nos prometió que estaría con nosotros, ¿cuántos días de la semana? Todos los días. ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea, yo no voy a llegar al fin del mundo, creo yo, no sé, ¿verdad? Porque yo no sé cuándo va a ser el fin del mundo. Pero por allá el Salmo 23 me dice que me guardará, ¿cuántos días? Todos los días. Todos los días. Estará conmigo todos los días. Amén. Y todos los días, si Él está conmigo, nada me faltará. Amén. Si Él está conmigo, estaré en delicados pastos. Amén. Estaré en aguas de reposo. Estaré bajo su protección. Amén. Cuando yo recuerdo al pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, porque salieron con mucho oro para el desierto. Sin embargo, allí no había que comprar pan, porque dice la palabra del Señor que el Señor los alimentaba todos los días. Amén. Y cuando usted va caminando hacia donde vaya, no importa si es un desierto, no importa si es a la carnicería, el Señor va con usted y le va proveyendo. Amén. Dios cuida de usted. Dios cuida de nosotros. Porque el Señor nos ama. Nos ama. Amén. Pero la clave de eso es nosotros el aplicar esa fe en el momento indicado. Amén. El momento indicado. Si usted se levanta todos los días pensando en el día a día, su momento indicado no va a llegar. Porque usted se levantó pensando en lo que había que hacer en el día. Y Jesús dijo, no se preocupen, porque yo soy Señor del día de mañana. No se preocupen por el mañana o por el día, porque cada día tendrá su propio afán. No se preocupen ni lo que van a comer, ni lo que van a vestir, ni lo que van a beber, porque yo estaré allí. Les estoy hablando de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Esa presencia supera cualquier otra presencia. Supera cualquier otra cosa. Es el poder de Dios, es la presencia de Dios, es el amor de Dios que está en usted, operando en usted y a través de usted por la fe en Jesucristo. Cuando yo recuerdo, allí en los evangelios, cuando habían unos amigos que escucharon que Jesús estaba en una casa, ¿vio? Y no estaba ni jugando al truco, ni jugando a la lotería, ni mirando unas carreras de caballo. Estaba allí enseñando, porque dice la palabra y el poder de Dios estaba con él para sanar. Y dice la Biblia que unos 4 amigos rompieron un techo. ¿Y qué trajeron? Un plasma de 40 pulgadas para ver la final de la Copa. ¿Trajeron eso? Trajeron a una persona paralítica, a un amigo que no podía andar. Y Jesús no sanó a esa persona por él querer sanarlo. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que sanó a esa persona por la oración de la gente. La Biblia no dice que sanó a esa persona porque la ungió con aceite o porque el apóstol haya dicho, sino que la Biblia dice que lo sanó por la fe de ellos. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. O sea que usted puede estar solo de paso en un lugar y no necesitar nada de Dios en ese momento. Pero por la fe que opera en usted, alguien va a recibir un milagro. Amén. Amén. En este caso el paralítico. ¿Me está entendiendo? Amén. La presencia de Dios en usted es poderosa. ¡Vívala! ¡Vívala! ¡Viva cada palabra! ¡Viva cada versículo!
Amén. No precisamos perfeccionismo porque no existe. El pueblo de Israel intentó el perfeccionismo y fracasó. 600 y tantas de leyes para cumplir, para ver si podíamos llegar a ser salvos. Y vino Cristo y se terminó la historia. Amén. Y ahora el que cree en mi sacrificio, en mi sangre, tiene vida eterna. El que cree en mí no verá la muerte jamás. Aleluya. Y a donde allí vayan ustedes, allí iré yo, dijo el Señor. Amén. Un hombre de Dios, un hombre, yo con esto levanto controversia porque yo le pregunto a usted, ¿cuántos conocen la historia de Naamán? La historia de Naamán y el profeta. Todo el mundo se acuerda que Naamán, por orden del profeta, se metió al agua y Dios le sanó la lepra. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos allí a Segunda de Reyes, y acompáñenme, Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vamos a ver eso. Vamos a ver lo que usted se acuerda. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y seguramente todos se van a acordar de la historia de Naamán. Y todos van a ver que Naamán tenía una situación que solucionar. Pero, ¿sabe una cosa? Cuando yo entiendo que Dios está conmigo, y cuando yo entiendo que lo que hay de Dios en mí provoca el milagro en otra persona, y cuando no soy yo el que provoca el milagro, sino Dios que conoce a todos y conoce sus corazones y la intención del corazón, entonces yo sé que el milagro que Dios puede hacer no siempre va a ser el que la persona quiere. Muchos se preguntan por qué a veces los enfermos no se sanan en las iglesias. ¿Por qué a veces vienen ministros de Dios, y me ha pasado de recorrer ciudades y países, y me preguntan por qué fulano no se sana y por qué fulana sí? Ni que hablar de los juicios dentro de la iglesia, ¿no? Mirá si Dios te va a sanar a vos, que andás en cualquiera. Por ejemplo. Entonces, existe esa pregunta dentro de las iglesias. Mi respuesta es una. El que sana es Dios. Dios te va a dar conforme a tu fe. Pero Dios nunca va a pasar, nosotros nunca podemos cruzar la línea de la soberanía de Dios. Va a decir, el pastor no tuvo fe, o estará mal orado, o no habrá ayunado, o andará en cualquier cosa, ¿no? ¿Quién sabe? Puede ser un pecador. Ahora yo pregunto, ¿Naamán era una flor del campo? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado, ¿quién? Jehová. Jehová salvación a Siria. ¿A quién le había dado Jehová salvación? Siria. Haga una pausa ahí. ¿Saben lo que hizo Siria y lo que hizo Naamán y lo que hizo el rey? Llevó prisionero y llevó esclavo al pueblo de Israel. ¡Qué interesante! ¿Y cómo Dios va a darle poder a mis enemigos para llevarme cautivo a mí? ¿No es mi Dios? ¿Nunca se preguntó eso? Lo que pasa es que a veces leemos las historias y leemos las historias nada más. Pero no paramos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Entonces dice, Jehová, ¿está? Por medio de Naamán, Jehová trajo salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero jugaba la tómbola, al 5 de oro, a los caballos, miraba las novelitas de adulterio, en fin, pero era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. O sea, de todas las mujeres que los sirios habían cautivado, ¿verdad? O capturado, se llevaron a una muchacha jovencita y se la llevaron para atender a la esposa. Le cortar las uñas, le lavar la ropa, la peina, la ayuda a bañarse, todas esas cosas que hacían en aquella época. Muy bien, entonces dice, versículo 3, esta le dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjense dónde estaba el profeta de Dios, en Samaria. Y Samaria no era, digamos, la flor del campo.
Los samaritanos no eran los mejores del barrio y no eran los más queridos del pueblo. Los samaritanos eran los más despreciados del pueblo. Eran los menos queridos. Pero allí en Samaria estaba, ¿quién estaba? El profeta de Dios, que podía sanar su lepra. Versículo 3. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Fíjense cómo sería de querido este soldado para que el rey le mande cartas al otro rey, y no solo que le mande cartas, sino que le pague mucha plata, mucho dinero. Era una fortuna esto, era una fortuna para dársela al que pudiera sanar a Naamán. Ahora yo le pregunto una cosa, y dígame, si a usted alguien lo trata de esa manera, ¿cómo estaría usted? Si usted estuviera en un lugar donde usted es lo más, usted es la frutillita de la torta, la persona más importante, está el rey y después del rey está usted, donde el rey le da todo lo que usted necesita y mucho más, y le abre las puertas que nadie puede abrir para usted. ¿Cómo estaría usted? Me imagino. Yo soy el amigo del rey. Yo le mando un WhatsApp y el rey enseguida me manda las leyes. Y ahí va por el barrio. Y a la carnicería y a comprar un parte de hierba. Ahí va sacando, porque yo soy amigo del rey. ¿Me está entendiendo lo que le digo? No importa que esté todo lleno de lepra. Acá lo que importa es que él era amigo del rey y que él tenía a su disposición todo lo que él quisiera. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo, Naamán, para que lo sanes de su lepra. O sea que el rey le dijo al rey, este tiene que venir a mí sanado. Y por las dudas te mando un montón de plata para asegurar que lo sane. Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, yo soy Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí, dice el rey de Israel. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿A dónde habían mandado a Naamán? A ver quién se acuerda de la lectura. ¿A dónde lo habían mandado a Naamán? Al rey de Israel. No lo mandaron a Samaria, a donde estaba un profetita. Lo mandaron a un rey. El rey le dio fortunas a Naamán para que vaya a un rey. Y la orden que ese rey tenía era devolvérmelo sano. Esa es la historia que muchos pasan por alto. Seguimos en la historia. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Pero él había sido mandado al rey. Y Eliseo era un hombre de Dios, como usted. Era una persona de fe. Era una persona con relación. Relación con el Señor. El profeta Eliseo decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Igual que Elías. ¿En qué presencia estamos nosotros? Estamos en la presencia de Dios. Como le dije al principio, Él está a su lado todo el tiempo. Él está a su lado, usted está en su presencia. Entonces, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Usted hasta ahí podría decir, bueno, esa es la historia que todos conocemos. Eso es lo que nos han enseñado siempre
Y es lo que hemos aprendido. Pero yo quiero que usted me acompañe en la historia. Tenemos a una persona muy bien acomodada, económicamente, políticamente hablando, con un rey que le dio una fortuna y que le dio cartas para que vaya a otro rey. O sea, salió de un palacio, iba a otro palacio. Mira si yo voy a ir ahí. Mira si yo voy a ir a Samaria. Mira si yo voy a ir a ver a un profeta. Si a mí me mandaron ir a hablar con un rey. ¿Me entienden lo que les digo? No solo esto. ¿Se acuerdan que les dije que Dios conoce nuestro corazón y conoce lo que necesitamos? Porque tú puedes tener muchas peticiones para Dios y puedes tener necesidades auténticas. Pero Dios sabe lo que necesita tu corazón. Amén. Aleluya. Y seguramente Dios ya le había mandado un WhatsApp al profeta y le había dicho, ni siquiera lo reciba, decirle que atenderlo de lejos y mandarle un empleadito nomás. Mandale un criado. Y fue lo que hizo el profeta. Entonces, versículo 10, Eliseo le envió un mensajero. Le envió un mensajero y le dijo, bueno, anda y ahora date unos bañitos allá en el arroyo para que seas curado. Yo quiero que usted pare un minuto a pensar lo que es la cabeza. Imagínense que seguramente usted conoce personas que, digamos, que están un poquito más arriba de la línea común de vanidad. O de la línea común de orgullo. Porque el que no es vanidoso acá, que tire la primera piedra. ¿Verdad? Porque si usted no fuera vanidoso, no se peina, no se arregla, no se maquilla, no se hace la ceja. ¿Verdad? Entonces, imagínese esa persona que está acostumbrado de pronto al lujo, al confort. Y bueno, hay que llevarlo a la iglesia, yo que sé, una iglesia que hayan puertas de oro y ¿verdad? Y hayan alfombras de oro. Y tenemos lugares así, ¿verdad? No, tenés que irte allá a un asentamiento que hay cerca del Miguelete, por ejemplo. Y allá está el pastor que te va a orar y te va a sanar. Imagínese qué va a hacer esa persona. No, yo no voy, pero ni empujado a ese lugar. Porque todos conocemos gente que ni siquiera se junta de pronto con nosotros porque somos menos para ellos. Y nosotros sabemos que estamos bien y sabemos la necesidad que el otro está. Pero no, ellos no logran ver el orgullo que ellos tienen. Y hay tantos hombres de Dios. Porque Naamán, en esta historia, no es el malo de la película. En esta historia Naamán era siervo de Dios. Porque por mano de él bendijo a Siria. Dios quería bendecir al rey de Siria como bendijo en su momento al rey de Babilonia. Mi siervo Nabucodonosor. ¿Y se acuerdan lo que le pasó a Nabucodonosor? También fue otro que estaba de templo en templo y de repente, ¡paf! ¿Cuántas veces nosotros pasamos por la vida y nosotros nos ponemos de pronto un poquito más arriba de nuestro nivel? Y nos olvidamos que el apóstol Pablo dijo, nadie tenga mayor estima de sí mismo, nadie piense más de sí que lo que es. Ponga atención a lo que digo, porque inicié la charla. Un día alguien me dijo, tus prédicas son charlas. Bueno, díganle a los huesos que se enderezan entonces que son charlas. Jesús no precisaba estar a los gritos para venir a hacer milagros. Cuando usted se acuerda de que usted es un hijo de Dios, como le dije al principio, allí vaya a la carnicería, a la panadería, a buscar un kilo de asado o un cuarto de yerba. La presencia de Dios va con usted. Amén. Amén. Usted no necesita llevar oro al desierto, como le mencioné al principio, porque usted va con el dueño de la plata y del oro. Amén. Aleluya. Usted no necesita preocuparse por si va a ser frío o calor, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores le va a mandar una columna de fuego de noche y una nube para el día. Amén. Ese es el Dios que yo predico, el Dios en el que yo creo. Y no importa dónde tenga que ir, yo sé que Él va conmigo. ¿Me está entendiendo? Y así hayan 1000, y así hayan 2000, o así hayan 10. El poder de Dios va a estar allí. La presencia de Dios va a estar allí. Porque allí hay hombres y mujeres que le creen a Dios. Allí hay hombres y mujeres que le creen a Dios. Naamán se mareó con los aplausos. Él esperaba que lo reciba un rey. Él esperaba que lo reciban con lo mejor. Y darle de lo mejor al rey, porque mi rey me envió a ti para que tú me sanes.
mi rey no me envió a un profeta de Samaria. Todo el mundo sabía quiénes eran los samaritanos. Nunca fueron queridos los samaritanos. Versículo 11, mira lo que hizo Naamán. Y Naamán se fue contento y aplaudiendo y cantando alabanza. ¿Dice eso? Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él se hacía toda la película de que ahora sale el hombre y caen torbellinos y rayos de fuego y luces psicodélicas y aplausos y papelito picado. Porque yo soy Naamán, caramba, no soy cualquiera, vengo con todo este oro, me mandó el rey. Acuérdese que el hombre está mucho más arriba que usted. Él estaba más arriba que nadie. Pero Dios sabe que el problema de Naamán no era la lepra por la que fue sanado. Si yo le digo que Naamán era un hombre que creía en Dios, usted me va a decir, usted está loco. No solamente que Naamán creía en Dios, Naamán llegó a tener sentimientos de amor y de temor de Dios. Y usted va a decir, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, está acá escrito, mire. Sigan leyendo conmigo, acompáñenme. Versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? O sea, estamos hablando que habla ahí no es la lepra, ¿no? Ahí habla el orgullo. Ahí habla de que lo mío es mejor. ¿O no es mejor lo mío? Tiene que ser mejor. Mas sus criados, los criados de Naamán, se le acercaron y le hablaron diciendo, gloria a Dios por lo que abren la boca, hermano. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Gloria a Dios por los que se animan a hablar. Gloria a Dios por los que están sirviendo. Porque los que están sirviendo muchas veces son instrumentos de Dios para cosas grandes. Y no se dan cuenta. Porque si los que estaban sirviendo en ese momento no se hubieran atrevido a abrir su boca, Naamán nunca hubiera ido a lavarse al río. Versículo 14, entonces, después de que hablaron los muchachos, los criados, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó, ¿cómo dice? Limpio. ¿Por qué no dijo quedó sano? Hay una diferencia. Porque él estaba enfermo de lepra. Pero cuando Dios te sana, limpia primero tu pecado, limpia primero tu orgullo, limpia primero lo que te aparta de Dios. Y eso fue lo que hizo Dios. Versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Miren lo que dice. Y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego, miren lo que dice el vanidoso, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ya no fue el orgulloso Naamán a golpear la puerta de un mendigo profeta. Ya fue un siervo de un profeta de Dios. Dios vuelve lo rico, lo sabio, lo más grande, lo más orgulloso que pueda haber. Dios lo vuelve para bendecir tu vida. Dios lo transforma. Dios lo transforma. Dios transforma cualquier realidad que te rodee. ¿Cuántas veces encontramos gente que podemos decir, este no va a llegar a Dios, pero ni que le caiga un rayo de costado? Es bravo que caiga un rayo de costado. Porque a veces algunos precisan tremendo milagro para que vengan a Dios. Pero a Naamán le pasó esto. Y mira lo que dice Naamán, y acá es donde yo encontré la humanidad de Naamán. Versículo 18. Vamos al versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo. Ya tenemos un hombre arrepentido. Que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, el dios que adoran los sirios, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová
perdone en esto a tu siervo. Amén. Aleluya. Naamán se había convertido al único y verdadero Dios. Amén. Al único y verdadero Dios. Reconoció que ni el Dios de los sirios era tan poderoso como el Dios de Eliseo. Amén. Eso hace el poder de Dios. Amén. Doblega nuestra altivez, doblega nuestro orgullo, doblega lo que a nosotros nos parece. Gloria a Dios. Lo que a nosotros nos parece. Yo he escuchado muchas veces hablar sobre los milagros de Eliseo y sobre el milagro que ocurrió aquí. Pero el milagro de la conversión de Naamán, pocas veces lo he escuchado. Pocas veces lo he escuchado. Naamán se convirtió al Señor. Aleluya. Naamán se convirtió al Señor. Gloria a Dios. Y con esto le voy a hablar a muchos que en algún momento dicen, ¿será que Dios me bendice si estoy trabajando en tal lugar o para tal persona? Si tú eres un hombre o una mujer de Dios con un corazón genuino delante del Señor, como fue Naamán en este momento, no importa dónde tú estés allí, porque allí va a estar el poder y la misericordia de Dios. El versículo 19, Eliseo le dice a Naamán, ve en paz. Ve en paz. Versículo 19. Y él le dijo, ve en paz, y se fue. Amén. Y ahí la historia, porque después empieza otra historia, muy distinta. ¿Cómo le va? ¿Quién es? Entonces, no importa hasta dónde llegue nuestro pensamiento de nosotros mismos, o incluso los títulos que nos pongan los demás. Cuidado acá. Los títulos que nos pongan los demás. Porque al fin y al cabo, usted puede pensar, o alguien puede pensar de usted, lo que usted necesita, o lo que el otro necesita. Y le pueden decir, para que se te solucione la vida, tenés que hacer tal cosa. Pero tenemos que buscar el propósito de Dios. Amén. Dios quería salvar a Naamán. Amén. Gloria a Dios. Dios quería salvarlo a Naamán. Dios conocía el corazón de Naamán. Dios conoce tu corazón. Amén. Dios conoce tu corazón. Y el corazón de aquellos a los cuales muchas veces pensamos que no hay esperanza para ellos. Sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Amén. Siempre hay oportunidad Amén. de que se reconozca al Señor. Amén. Siempre. Y quiero o quebrar, como se dice, una caña, o poner acá un énfasis. Qué importante es que usted no se quede callado la boca. Qué importante. Amén. Porque fueron los criados de Naamán los que le hicieron ver Sí, Señor. que había un propósito de Dios allí. ¿Qué te cuesta a vos? ¿Qué te cuesta? Pero el poder de Dios, Naamán iba convencido que había mejores ríos en Siria. Pero el poder de Dios no quería sanarle la lepra. El poder de Dios quería limpiar su corazón. Amén. Limpiar su corazón. Porque de lo que hay en tu corazón, habla tu boca. Amén. Amén. Naamán hablaba pura vanidad, puro orgullo, pura soberbia. Su corazón necesitaba ser limpio. Amén. Cuando el corazón es limpio, se puede reconocer a Dios. Amén. Nadie puede reconocer a Dios sin el Espíritu Santo. Sin que primero el Espíritu Santo obre en una vida. Aleluya. Nadie. Amén. Así que qué bueno que usted esté aquí hoy. Amén. Amén. Y qué bueno que usted tome esta enseñanza, tome esta palabra y la lleve a todos lados. No importa el milagro que sea necesario. Siempre hay un propósito de Dios que es mayor. Y siempre es mayor la salvación del alma. Siempre es mayor la limpieza del corazón. Siempre es mayor que se confiesa al único y verdadero Dios por sobre todas las cosas. Sin importar dónde nos toque andar, sin importar dónde nos toque transitar, sin importar lo largo que sea el desierto, Aleluya. sin importar que nos manden a la guerra con un tenedor. Yo sé quién va conmigo. Aleluya. Sí, Señor. El profeta Eliseo sabía que él no precisaba ir
Solamente di la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Yo recuerdo al centurión que le dijo a Jesús, Señor, solamente di la palabra porque yo soy hombre que está sujeto a autoridad. Esos corazones son los que Dios levanta. Esos corazones son los que Dios usa para doblegar cualquier orgullo, para doblegar cualquier fortaleza y que aparezcan los milagros de Dios. Eso lo hace el Señor. Aleluya. Se perdió la oportunidad de darle un aplauso al Señor, mire, pero de la buena. De la buena. Porque usted es uno de ellos. Usted es uno de ellos. Amén. Usted es uno de ellos. Y que nadie le haga creer lo contrario. Que nadie le haga creer lo contrario. No importa cuánto sabe de la Biblia, sino lo que aplica de ella. No importa cuánto la haya leído, sino lo que haya hecho con lo que leyó. Se lo dije al principio. Ponga atención a lo que digo. Créame que si el Señor le dijo que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Gloria a tu nombre, Jesús. No se desanime con nada, mire. Aleluya, Dios. A veces nos tocan enfrentar situaciones muy complejas. Yo sé en quién he creído. Usted sabe que los hermanos los hermanos que le han creído a Dios están recibiendo milagros, están recibiendo prosperidad, están recibiendo respuesta a sus oraciones. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Amén. Cuando usted le cree al Señor, Sí, Señor. no importa lo que haya delante. Amén. No importa lo que haya delante. Bendito Dios. Usted va a vivir su semana, va a vivir su día en la bendición de Dios.